Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy tenemos un programa de lujo para tratar un tema que concitó la atención de la opinión pública dominicana y que necesitamos una explicación correcta para que el público pueda entender el resultado de esta encuesta nacional que se hizo para medir el flujo de inmigrantes en la República Dominicana. Para ello tenemos un equipo de lujo aquí encabezado por el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el licenciado Isidoro Santana, la directora nacional de la Oficina de Estadísticas, la licenciada Alexandra Izquierdo, y el director de Censos y Encuestas de la Oficina Nacional de Estadística, el licenciado Francisco Cáceres Ureña. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por la subdirectora de Diario Libre, la periodista Inés Aispún, y los miembros de la sección económica de nuestra redacción integrada, Amílcar Nivar y Sugelis Tejero. En unos instantes arranca este diálogo libre con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, licenciado Isidoro Santana, la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas, licenciada Alexandra Izquierdo, y el director de Censos y Encuestas de la ONE, el licenciado Francisco Cáceres Ureña, a quienes damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Para mí es un placer, acá me siento como en familia. Así es, así es. Quizás debiéramos comenzar por la racional de hacer este tipo de encuestas y este tipo de cosas en un ministerio que tiene que medir y planificar sobre la base de lo que hay aquí, es decir, los habitantes, la producción, etcétera. Sí, de hecho, la preparación de estadísticas confiables es una parte esencial de la responsabilidad del Estado y mucho más en lo que tiene que ver con la formulación de la política económica y de los planes nacionales de desarrollo. Y esas estadísticas tienen que cubrir todos los ámbitos de la vida nacional, económicos, sociales, culturales, demográficos, de todos tipos. La encuesta nacional de inmigrantes que se hizo por primera vez 5 años atrás vino a llenar un vacío que había sobre esa materia, ya que se tenía muy poco conocimiento de las cifras sobre inmigración, sino que las cifras que aparecían era un número que alguien se inventó por ahí, pero que nadie sabía a ciencia cierta. Y tras 5 años, pues valía la pena volver a repetirla para tratar de ver las tendencias durante esos 5 años. De modo que eso nos va a servir para conocer mucho mejor nuestra realidad social, nuestra realidad económica, y sobre esa base, pues, aplicar las políticas más adecuadas. Muy bien. ¿Cuáles son los principales hallazgos de la encuesta? Bueno, buenos días, ¿verdad? Encantada de estar aquí también, como decía nuestro ministro. Mire, la encuesta, bueno, yo pensaría que lo principal que se ha podido determinar es que hay una estabilidad en el tema de la migración, porque entre la encuesta que se hizo el 2012 y el 2017, pues en los inmigrantes aparece alrededor de 50.000 personas inmigrantes adicionales, lo que te dice que no deja de ser estable el manejo de la migración en el país. Ahora, la gente no cree eso, ¿eh? La gente cree que hay una invasión, para decirlo con las palabras que se usan en la calle. Yo, como directora de la Oficina de Estadística, todavía no he medido eso. Y lo que no corresponde es hacer las mediciones, ¿verdad? Y te voy hablando desde el punto de vista de la dirección de la oficina. Entonces, nuestro trabajo, que en este caso yo no estuve en el 2012, pero sí en el caso del 2017, comprobando en todo momento la profesionalidad y el rigor científico con que se hace esta encuesta, pues esos resultados como encuesta pues tienen un gran peso científico. Entonces, ese puede ser un hallazgo que se le puede llamar muy importante.
que representa el 5.6% de la población general. En el 2012 fue el 5.4%. Y algo que se ha venido mencionando, y nos lo menciona el director de censos, en el tiempo en que se tiene censos, por ejemplo, la participación de la migración sigue siendo un porcentaje parecido. Entonces ese es uno de los hallazgos que yo entendería de mucha importancia. O sea, desde el 35 la migración anda por ahí. Desde 1920. 20. Bueno, que hizo los americanos, sí. Sí, en 1920 la población hace 100 años. inmigrante representaba el 5.5% de la población del país. Y en este momento el 5.6%. Sí, ese número se ha mantenido sin variación en 100 años. A pesar de los saltos que ha dado la población dominicana, porque llegamos al primer millón en el 35, saltamos en el 52, en el 60 éramos 3 y ya estamos en 10. En el primer censo fueron 800 y pico mil personas. Por eso. Sí, lo que ocurre es que la migración obedece, como todos los fenómenos demográficos, de alguna manera al equilibrio homeostático. Es un movimiento pendular natural, donde yo siempre he dicho que la inmigración es como el agua. El agua se derrama y corre por los intersticios que encuentra. La migración es igual. Las corrientes migratorias se producen a los espacios abiertos, es decir, los espacios que son proclives a recibir migrantes. Y llega un momento en que de manera natural llegue la saturación y el propio fenómeno hace que la corriente termine. Y a lo largo de la historia se estudian las corrientes migratorias a los diferentes países, como fue la migración europea hacia el continente, o hacia África o Asia. Llegó un momento en que fue culminante y después fue disminuyendo hasta cesar por completo y producirse el fenómeno inverso, el reflujo. Ese 5% se podría decir que es el número mágico, o es el 10 o es el 15, para que comience el reflujo. En el caso dominicano parecería que sí. Sí. Claro que cada país tiene sus propias características. Hay países que son fuentes de atracción y posiblemente eso siga subiendo y subiendo. No. El caso de Estados Unidos, por ejemplo. Claro, no, pero yo lo digo porque se ha medido, por ejemplo, que una guerra entre dos países, cuando en uno de los países las bajas son más o menos el 0.04 de la población, quiere decir que ya casi todo el mundo tiene un familiar muerto o herido, se comienza a hablar de paz. De paz porque nos rendimos o de paz porque la negociamos, pero ya la presión social es demasiado fuerte. Ya está todo el mundo golpeado. Sí, ahora, déjame decir porque tú utilizaste hace un momento una expresión que es muy habitual acá, la invasión. De verdad que acá en República Dominicana utilizamos a veces expresiones con una enorme carga emocional y con capacidad destructiva, con capacidad de hacer daño. La realidad es que la expresión invasión pacífica, la expresión fusión, la expresión destrucción de la soberanía nacional, son expresiones que han sido ideadas cada uno en su momento con intención de dañar, con intención de hacer daño. Lamentablemente, de tanto ser repetidas, han llegado a confundir a muchísimos dominicanos de buenas intenciones que no tienen ningún deseo de dañar a nadie, y entonces después las usan como si fuera una verdad irrefutable. Pero en realidad, y sin dejar de reconocer que al tener un vecino tan pobre al lado, una sociedad tan caótica, pues tenemos un serio problema migratorio. Eso no lo podemos dejar de reconocer. Pero hay muchísimos países en el mundo que tienen problemas de inmigración. Y si bien es cierto que en algunos de ellos eso está generando rechazo y han surgido movimientos de xenofobia, pero yo no conozco que eso lo hayan ligado con la soberanía nacional en ningún lado.
Yo creo que eso es un invento dominicano, ligar el tema de la migración con un asunto de soberanía nacional, cuando creo que eso no tiene nada que ver, porque si algo muestra la evidencia estadística, es que se trata de una migración laboral. Incluso hay un dato de la encuesta que es relativamente llama la atención. De toda la población haitiana que vive en República Dominicana, apenas el 2.7% supera los 65 años. ¿Qué significa eso? Que es una población que viene a trabajar acá, una vez que ya pasó su vida laboral, se regresan a su país. Normalmente no vienen a quedarse, a establecerse, salvo algunos, porque siempre aparecen algunos que se quedan, pero eso no es lo normal. Sí, hay una población que lo dice la encuesta, que vive aquí, que se ha quedado. Pero es así, o sea, la migración de las personas adultas no significa nada prácticamente en la encuesta, porque lo que quiere decir es que después que vinieron a trabajar se fueron, igual que los muy jóvenes estudian, no trabajan, y también hay el tema de las mujeres que se quedan solo en labores del hogar, que no están trabajando tampoco. No, que no trabajan como domésticas, que trabajan en su hogar. Ya, ok. Trabajan en su hogar. Perdón. Decía el director que la impresión del número de 500.000 había resultado chocante para la población, porque de verdad tenemos una idea de que hay muchos más. Teniendo en cuenta además de que el registro civil haitiano no existe, o sea, si hay un censo es el que estamos haciendo aquí, porque allí no hay. Pero hay otras cifras que no solo necesariamente afectan a la impresión sobre la inmigración haitiana. Por ejemplo, a mí me chocó mucho que solo hubiera 7.000 españoles. Y ha bajado. La encuesta dice que han bajado. O se está midiendo de otra manera, o se está midiendo, o no se mide a los dominicanos con nacionalidad española, o no se mide a los españoles de segunda generación, porque desde luego en el consulado están los cifrados más. Los nacidos de migrantes. Entonces, ¿cuáles serían esos 7.000? ¿Los que han venido de emigrantes adultos nacidos en otro lado y que están ahora aquí? Sí, lo que pasa es que el inmigrante es inmigrante. Inmigrante es una persona que nació en otro país. España, lo mismo. Y que vive aquí, correcto, no que vino de paseo o algo, sino que vive. Sí. España, a lo mismo que Italia, son bastante generosos con sus súbditos y otorgan la nacionalidad a hijos, a nietos de hijos, y eso da la sensación de un volumen mucho mayor de personas. Ahora, la encuesta mide inmigrantes, es decir, personas que viven en la República Dominicana y nacieron en otro país. Entonces, desde esa perspectiva les decía que las personas de origen directo español residente en la República Dominicana no son más de lo que hay ahí. Y tomando, o más bien retomando un número que don Adriano mencionaba, el de los 500.000. Desde 2012, que me tocó así una cruzada detrás de los micrófonos también, vengo diciendo que nosotros tenemos un problema los dominicanos en asociar el número con un quantum. Para nosotros un número es un código, apenas, no la representación de un quantum real. Y yo hago algunas analogías aquí en relación a lo que son 500.000. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en aglomerados urbanos grandes y pensamos en la ciudad de San Francisco de Macorís, pensamos en un aglomerado grande, hay muchas personas allí. Pues para dimensionar el número de 500.000, que es aproximadamente el número de personas nacidas en Haití y que estaban aquí al momento de la encuesta, es la suma de la población de las ciudades de Bonao, La Vega, Moca, Puerto Plata, San Francisco y Salcedo. Imagínense esos volúmenes poblacionales concentrados en esos 6 contextos urbanos. Es mucha gente. Pues esa es la cantidad de personas nacidas en Haití y residentes en la República Dominicana. O sea que la encuesta no cuenta los haitianos nacidos en República Dominicana, que según un estimado más o menos aceptado por el gobierno son más de 200. La encuesta mide los hijos. Lo mide, pero no como inmigrantes. No como nacidos, sino como hijos de extranjeros. O sea que el número sí podría ser mayor en términos de lo que consideramos haitianos aquí, que los 500. Bueno, hay 253.000
Llega a hijos 800 de inmigrantes haitianos. 800 Una y parte algo. de ellos tiene un padre dominicano, Correcto. uno de los dos progenitores. Sí. Pero algunos, la mayor parte tiene ambos padres haitianos, Correcto. pero nacieron aquí, es decir, no inmigraron. Ese es el caso. Sí, lo que quiero es establecer, porque si la percepción ve más de 500, una cosa que puede contribuir a ello es que hay la mitad, digamos, de los 500, o sea, hay que sumarle la mitad. Y no hay duda de que hay también alguna gente que ven por ahí un grupo de negros caminando y siempre piensan que son haitianos. No vamos a... Como la décima de Ali, quien se aprieta que hable claro. La décima. Sí, al director del Departamento de Encuestas de la ONE, en el momento que estaba activo el plan de regularización, él iba para su trabajo en la oficina y un militar lo retuvo en la puerta para verificar su nacionalidad. Y ese es más dominicano que el sancocho y de Cotuí además. Simplemente por una percepción visual de que el que tiene un determinado color probablemente está asociado a una determinada etnia y nacionalidad. Y lo que pasa es que con el tema de las cantidades, en todos los aspectos nosotros a veces no respetamos los datos y nos confundimos muchas veces en términos generales con lo que son registros administrativos. O sea, la ONE en República Dominicana es la única que puede dar estadísticas oficiales. Pero tú encuentras siempre en la prensa lo que dice el Consejo de Zona Franca, lo que dice cualquier institución que te da datos, pero esos son registros administrativos, esos no son estadísticas oficiales que tienen un procedimiento diferente. Entonces, en base a toda esa información que se bombardea, como dijo el ministro ahorita, que cada quien la va viendo y absorbiéndolo de forma diferente, como que también a veces se da intencionalmente, que también lo mencionó el ministro, pues entonces vienen este tipo de percepción equivocada. Si tú le preguntas a todo el que hoy por hoy ha dado datos como reales, que qué encuesta hizo, aunque fuese privada, no oficial, para saber su metodología. Nosotros la tenemos abierta a quien la quiera. Está ya en la página web, o sea, todo el que quiera analizar la metodología que se usó en este trabajo lo puede hacer. Ahora, ¿quién más lo puede ofrecer al público? Porque, bueno, pues vamos a verla. Qué bueno que alguien la tuviera, un trabajo realmente profesional y científico. Esta es una encuesta, que es una de las encuestas más grandes que se hace. Esta encuesta se terminó con 73,000 muestras, lo cual es enorme. Tú sabes que hay en las encuestas 1.200 muestras, etcétera. 73,000. Con el sistema en los lugares que se hace la encuesta de censo, o sea que se rastreaba todo lo que había en esos UPM que se eligieron, que fueron también fueron 912,000 UPM secciones del país. El censo lo dividió el país en 39,000 UPM. Bueno, pues para esto se usaron 912,000 secciones para entonces hacer ahí el sistema de censo, no de encuestas dentro de esos lugares, sino a todos los habitáculos que estaban ahí, porque se fue a las viviendas, pero decimos habitáculos porque hay personas que viven en la construcción, que pueden vivir en la zona agrícola donde está trabajando, etcétera, donde había una especie de asentamiento. Eso se le fue. Y entonces se entrevistaron 223,000 personas, ¿verdad? Correcto. Dentro de esos 73,000 muestras. Se tenían 2 formularios. Uno para el dueño, para la gente de la vivienda, y donde la vivienda que aparecía un inmigrante, se llevaba el otro cuestionario, que yo le traje muestras de los 2 cuestionarios. Entonces, frente a eso, no se puede contrarrestar un trabajo de esa magnitud, donde además estuvo muy ligado al Fondo de Población de las Naciones Unidas, porque ellos es quien piden a la Oficina Nacional de Estadística que nosotros ejecutemos la encuesta.
pero además de eso ellos le dan un seguimiento, ellos supervisaban, independientemente de la supervisión que se tiene dentro de los funcionarios de la ONE que están participando en la encuesta. Entonces yo pienso que es difícil decir que en esto no hubo un trabajo con toda la rigurosidad que amerita el tema que se estaba midiendo. Eso no se ha discutido, la gente se crea una cifra y discute esa cifra, y eso es lo que se está discutiendo. Don Amílcar. Muy bien. Al señor ministro, para que nos diga cuál ha sido el costo-beneficio de la inmigración en RD. Bueno, vamos a ver la cosa de la siguiente manera. Todo proceso de inmigración algún beneficio genera para el país que lo recibe. También puede tener costos. A veces los países reciben beneficios en términos culturales, reciben beneficios en otros aspectos, dependiendo de el contexto de donde proceden los inmigrantes. También reciben las economías, en términos económicos, una especie de sangre nueva, capacidad productiva adicional, que se discute mucho entre los economistas si es bueno o malo, si hace aporte nuevo, neto al proceso productivo. La realidad es que en todas las sociedades siempre hay determinados tipos de trabajo que, bien sea por las inclemencias a que tiene que ser sometido el trabajador, por las remuneraciones que reciben o algo, normalmente los nacionales se resisten a aceptarlo, a menos que no se le pague una remuneración consona con la naturaleza de esos trabajos. Y si en adición a eso aparece una población inmigrante que procede de países de menores ingresos, que está dispuesta a hacerlo, pues esos inmigrantes toman esos trabajos y posiblemente eso constituye un aporte al proceso productivo que quizás no hubiera sido hecho de otra manera, o si lo hubiera sido a un costo mayor en términos de costo de producción y posiblemente de competitividad. Eso normalmente se considera un aporte positivo de la inmigración. En general, el resultado. Claro que hay, por otro lado, lo negativo, que es que tú tienes un mercado, el mercado de trabajo, donde hay una oferta y una demanda. Si tú subes la oferta, es probable que el precio baje. ¿Cuál es el precio del trabajo? El salario. Es posible que al aumentar la oferta de mano de obra en el mercado de trabajo, eso mantenga o contribuya a impedir que suban los salarios reales, o lo dificulte o los deprima. En definitiva, tiene efectos de diferentes tipos y depende mucho del criterio que quiera utilizar el analista para decir que es bueno o que es malo. Tiene efectos positivos, tiene efectos también negativos, no hay duda. En el pasado, en el siglo XVIII, aquí se hablaba mucho de la importancia de la migración. Éramos un país relativamente despoblado, 2-3 habitantes por kilómetro cuadrado. Segundo, con pocos hábitos productivos, por eso Espaillá hablaba de traer inmigrantes agrícolas de países que nos enseñaran nuevas técnicas agrícolas, artesanos, no había una industria que se pudiera desarrollar, pero todo eso se ha invertido en términos de que la migración masiva que ha llegado es de trabajadores no calificados. Sí, eso es una realidad. Es decir, de trabajadores con menos calificación y con menos condiciones de disciplina, de organización, de salud. ¿Y han deprimido el salario o no? ¿Perdón? ¿Han contribuido a deprimir el salario o no? Mira, la tendencia de la economía dominicana de que el salario real se ha mantenido muy bajo por mucho tiempo, que no ha subido como se esperaría en una economía que ha tenido este comportamiento,
es una tendencia que tiene múltiples causas, pero no hay duda de que la inmigración de ese tipo de mano de obra algo ha contribuido a mantenerlos bajos. De eso no tenemos ninguna duda. Tampoco podemos decir que esa es la única razón. Tiene que haber más razones. Doña Su. Sí, buenos días. Usted al principio estaba comentando de los beneficios o las herramientas que le da el gobierno a esta encuesta y cómo se pueden desarrollar a partir de ella políticas no solamente migratorias, sino también productivas incluso. ¿Qué avances se pueden desarrollar a partir de la encuesta por parte del gobierno? ¿Qué políticas, qué medidas se podrían implementar? Lo primero es que ayuda al gobierno a definir y aplicar mejor su política migratoria. Porque tengamos claro que es una responsabilidad fundamental del Estado proteger las fronteras nacionales y hacer cumplir las leyes de migración y las leyes laborales. Tener estadísticas fehacientes sobre lo que está pasando con eso ayuda a hacer mejor las cosas. Y si en algún momento se descubre que es conveniente por determinadas actividades económicas estimular ciertos grupos migratorios, pues puede ayudar también a tener información que nos sirva para eso. De hecho, en todo el plan de regularización de inmigrantes que se hizo hace unos años, se hizo basado en las estadísticas que se obtuvieron de la primera encuesta nacional de inmigrantes. Pero en adición a todo eso, le ayuda al gobierno a determinar la efectividad y a aplicar mejor las políticas de servicios públicos, porque la encuesta nos da datos, por ejemplo, sobre la formación laboral de esta población, sobre las condiciones de la fuerza de trabajo, sobre los niveles de educación, algunos temas asociados con la salud de esta población, las condiciones de hacinamiento en que vive, que también tienen que ayudar a definir las políticas sociales. Porque no nos olvidemos, posiblemente haya gente que entiende que lo correcto es que el gobierno diga, bueno, esos son haitianos, a eso el gobierno no tiene que gastar ni un centavo en educación de esa población, o no tiene que gastar ni un centavo en la salud de esa población. Está bien, ajá. ¿Y qué vamos a hacer? Dentro de 30, 40 años vamos a tener el país lleno de analfabetos otra vez, después de hacer tanto esfuerzo para acabar con el analfabetismo. O vamos a tener lugares que constituyen foco de infección, de enfermedades infectocontagiosas. Es decir, la responsabilidad del Estado es promover la inclusión social en general, independientemente de todos los individuos que viven en el país. Porque al final, si a una persona que reside en el país, que no es dominicano, se le pega una enfermedad infecciosa, y esa enfermedad comienza a contagiar, no va a preguntar por la nacionalidad de nosotros para ver a quién se le va a pegar. Eso es para todo el mundo. Es decir, las políticas públicas tienen que cubrir a la población en general. Ese es el efecto derrame. Que si tú pegas fuego, el humo va a molestar a todos los vecinos. Eso es así. Aunque tú quieras. Pero sabemos lo que midió la encuesta. Para ayudar a entender lo de la percepción, sería bueno ver qué no midió la encuesta. Voy a poner algunos ejemplos. Se habla de que los hospitales están llenos de parturientas haitianas. Esas son gente de paso, esa no la podía medir la encuesta. No, esos no son inmigrantes. Esos no son inmigrantes. Por ejemplo, estoy poniendo ese caso para que ustedes nos ilustren de cuáles otras cosas no podía medir la encuesta para ayudar a la gente a entender. Sí, habla de la selección de las preguntas. Sí, realmente, tal como señala don Adriano, primero una encuesta tiene sus limitantes en cuanto al alcance. Se definen los objetivos. ¿Cuál era el objetivo de la encuesta? Cuantificar el volumen de inmigrantes en la República Dominicana y hacer una caracterización fundamentalmente de naturaleza socioeconómica.
cuál es el nivel de formación que tienen en términos académicos, cuál es la estructura etaria por sexo, en qué rama de la economía se insertan, cuáles son sus niveles de participación, porque son los elementos centrales, en términos, como decía el ministro, de lineamientos para políticas públicas tendentes primero a saber cuál es nuestra cuantía de recursos humanos en el país independientemente de su origen nacional, porque son los que van a mover el desarrollo, son los que participan. La población hay que verla en su doble rol, de consumidora, pero de productora. Es decir, ¿quién produce los bienes y servicios que consume la población? La propia población. Entonces hay que verla desde esa perspectiva. Y si me permite, voy a conectar un poco con la pregunta que le hacía el compañero al ministro en relación al costo-beneficio. La migración es un fenómeno, no un problema, es un fenómeno. Y vía de consecuencia, como todos los fenómenos, tienen aspectos positivos y negativos, como bien señalaba el ministro. Pero la migración es uno de los pocos negocios donde todos ganan. Piense usted, ¿cuánto cuesta producir 2 brazos para trabajar? Es un niño o niña que nace, hay que dotarlo de alimentación, educación, protección durante 20, 22, 24 años para que se convierta en un ente productivo. Y eso le toca al país de origen. Cuando llegan al país de destino, al otro día están produciendo. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros producir un elemento, una persona, para insertarla al mercado de trabajo? Todos esos años. Entonces, eso es un, digamos, un ahorro que se hace el país receptor de la migración. Y obviamente tiene beneficio el país emisor de la migración porque vienen las remesas, el retorno de beneficios económicos que se suman a las cuentas nacionales de ese otro país como transacciones unilaterales. Entonces, eso es importante. Y retomando lo de qué midió, qué no midió. Bueno, hay aspectos, como usted decía, lo de la salud. Se puede preguntar por aspectos de la salud del que se entrevistó. Vía de consecuencia, hay información sobre inserción en la seguridad social y sobre otro aspecto, inclusive unos tópicos muy básicos sobre la salud reproductiva de las mujeres inmigrantes, que es una información importante porque de alguna manera da cuenta de uso de servicios de salud, al menos por ese segmento de la población. Entonces, en general, cuando veamos los resultados definitivos de la encuesta y posteriormente la base de datos, vemos que hay mucho potencial para sacar, digamos, conocimiento adicional a los resultados muy básicos que se han presentado hasta el momento, ¿no? ¿Dónde está más ubicada la inmigración? Póngamela en términos urbanos, rurales y geográficos. Bueno, es una migración laboral, decía el ministro, y obviamente va a estar donde hay empleo. ¿En qué actividades se insertan los inmigrantes? Si pensamos en el grupo mayoritario, que es 87% aproximadamente, que es de origen haitiano, se inserta en la agricultura, en el sector agropecuario, en el comercio y en la construcción. ¿Dónde hay labores agropecuarias? Fundamentalmente en el Cibao. ¿Ya? Construcción y comercio, Santo Domingo, el área metropolitana. Entonces, y la inmigración de otros países es una inmigración altamente calificada. Y es natural que se inserte en la región metropolitana, porque ahí está, digamos, el mercado que le puede proporcionar puestos de trabajo. Si la inmigración que recibimos es de baja cualificación y la que emitimos son chicos jóvenes, bien formados, incluso con máster, nos salimos perdiendo. No hay ahí algo que estudiar. Mira, la literatura demográfica dice, y esos son estudios que se han hecho a lo largo de todo el mundo, en un país emisor, quienes se van no son ni los más pobres ni los más iletrados.
porque necesitan... Ni los más tímidos. Ni los más No, tímidos. Eso aguantan hasta que pueden. Exactamente. Entonces, se va, digamos, lo mejor. Ahora, al lugar donde llegan por oportunidades. Entonces, quiere decir que al lugar donde llegan hay un mayor grado de desarrollo. Entonces, al lugar donde llegan tienen un nivel, en teoría, inferior al promedio. Eso no siempre se verifica. En el caso dominicano se verifica en la situación de los inmigrantes de origen haitiano. Pero los inmigrantes de otras nacionalidades tienen un perfil profesional más alto que el promedio nacional. Entonces, ahí está la compensación. Mira, yo creo que sí, eso es importante tomar en cuenta. El perfil migratorio de República Dominicana, porque no nos olvidemos que República Dominicana reúne la doble condición de país receptor y país emisor. Único país en el mundo. Y es más, Puerto Rico también. y es más emisor que receptor. Bueno, recibe de nosotros. Pero no hay duda que por el perfil migratorio, eso contribuye negativamente con la productividad media del trabajo. Claro, No hay duda de que si tú estás expulsando a personal con mejores condiciones de salud y educación, con, digamos, una organización social que la hace un poco más propensa a la disciplina, al trabajo, que la que está llegando, pues el neto es negativo. El resultado neto en términos de productividad media del trabajo es negativo. Eso es verdad. Ahora, posiblemente esas son cosas que necesitan ser estudiadas y estudiadas en todos los aspectos, si al final es bueno o malo. En términos de productividad no hay duda de que es malo. Pero la verdad es que teniendo nosotros una sociedad como la estadounidense, tan cerca, tan fácil de llegar, con tantas condiciones favorables a la inmigración, posiblemente no importa lo que hagamos, que venga con los haitianos, los dominicanos siempre se van a ir a Estados Unidos. Eso va a ser así. Y si no se van a ir, mira, yo acabo de llegar de Chile porque me pasé la semana pasada en una serie de reuniones allí. Yo estudié en Chile, vine hace 40 años. En ese tiempo yo no vi un solo dominicano que no fuera la gente que fue a estudiar. Estudiante universitario. No había más nadie. Sin embargo, ahora voy y en las calles hay cantidad impresionante de dominicanos. Es decir, que no es solo a Estados Unidos, la gente va a donde cree. Y mira lo que cuesta de trabajo llegar a Chile. No, dentro de eso hay un gran fenómeno y es que los haitianos están yendo para Chile. También O sea, hay cantidad de allá haitianos. está llegando una cantidad enorme de haitianos y que ya ahí tú no piensas que es un tema de la frontera, ya eso es una vía, diríamos, legal de llegar, que le dieron, por razones humanitarias, abrieron la frontera. Pero Bueno, en el caso de los haitianos en Chile, no son ese perfil de que hablaba Fran, de que son la gente con menos nivel económico y social, pues se da mucho menos por el hecho de que para llegar a Chile hay que tener pasaporte, hay que tener capacidad de comprar un ticket de avión. Y hay quien diga que es una organización, detrás de eso hay una organización. Pero que cuesta dinero. Por eso, porque gana dinero. Que tiene que ganar dinero en el pasaje de avión. Son vuelos charter, muchos de los vuelos que llegan con estos inmigrantes. y eso es un tema también a veces de los espacios que se quedan en los países, que a veces es positivo, a veces es negativo. Por ejemplo, la experiencia de Dubái. Su migración, ellos lo buscan porque sencillamente ellos tienen un nivel económico tan alto que hay trabajos que no lo hace el árabe, el de allá. Entonces ellos facilitan el traer mano de obra para hacer albañil, para construir, porque ellos sencillamente no hacen ese trabajo. Aquí, por ejemplo, ¿por qué era que empieza el tema de traer haitianos a cortar caña? Porque no lo hacía el dominicano. Entonces se empieza a traer el haitiano para cortar caña. Y venían en esa Primero cocolos. Ajá. Antes que haitianos, cocolos. No lo hacíamos nosotros. Sí, y el campo igual, en cierta forma, lo dejamos. Entonces ahí vino
esa mano de obra que los mismos terratenientes, los dueños de cultivo y eso buscan la mano de obra. Muchas veces por el precio y por el costo de la mano de obra que parece que no se le paga adecuadamente, pero no solo es eso, es que no aparece quien lo haga. ¿Cómo está pasando en la construcción? Y ellos donde realmente la encuesta también, que fue algo que no ha surgido, se ve que donde el 3/4 parte de esa inmigración haitiana trabaja primero en la agricultura, con un 33%, después la construcción y luego el comercio. Pero básicamente tú vas y ves que es espacio que se han dejado. Se usa mucho el tema de que le quitan la mano de obra al dominicano. Y eso también habría que evaluarlo. Matizarlo. El caso de Bávaro, por ejemplo, la zona turística, es un caso en punto, porque ha aumentado notablemente, no solamente en la parte de la construcción, sino en la parte de servicio. Precisamente por eso, porque es una fuerza de trabajo con un alto nivel de calificación. Y de esas personas de origen haitiano, de inmigrantes haitianos que se insertan en las actividades vinculadas al turismo, cuando son personas con formación universitaria, hablan más de un idioma y eso les da ventajas. Y en relación a lo del desplazamiento, yo hago la analogía. Si nosotros nos ponemos a estudiar, por ejemplo, lo que fue el sector agrícola en California a principios del siglo XX, quienes trabajaban en el campo eran los campesinos norteamericanos con sus hijos. Lo que pasa es que esos hijos y los hijos de esos hijos se fueron a la ciudad a estudiar derecho, medicina, ingeniería y se quedaron en la ciudad. Y los campos se quedaron ahí. Y las demandas de alimentos producidas en el campo aumentaron en vez de reducirse. Y empiezan entonces a entrar los mexicanos. Y mi pregunta es, ¿abarataron los mexicanos el trabajo agrícola en California? Yo no creo. Por el contrario, esos inmigrantes mexicanos fueron capaces de mantener el campo abierto y produciendo alimentos para la población urbana norteamericana. Entonces hay que verlo desde esa perspectiva. Sí, el espacio que se queda. Aquí hay también el mito de que la construcción trabajan por menos. Trabajan igual. Igual. No, el salario normalmente es el mismo. Sí. Sin embargo, que suba. Exacto, que suba para todo el mundo. Sí, posiblemente algunos inconvenientes con el tema de seguridad social y eso, porque en la encuesta se mide algo de seguridad social, pero no cuántos aportan, etcétera. Porque es importante saber que lo que en principio que es un avance de la encuesta, lo que se presentó en la rueda de prensa el día pasado, que ahora viene lo que es el estudio, el informe ejecutivo y el informe general, que yo inclusive traje aquí para el del año 2012. Eso es lo que se va a presentar ahora en junio, y de ahí es que vamos a darnos cuenta qué cantidad de políticas públicas pueden generarse de estos trabajos, que donde están le voy a dejar esto, pues no sé, así ya el de ahora, el que corresponde al 2017, es un trabajo que se va a presentar el 5 de junio. 5 de junio. Ese mismo documento, pero ya con algunas que otras cosas adicionales, porque por ejemplo la salud sexual y reproductiva no se midió la otra vez, ahora sí, y eso vendrá en este informe. Que ahí, bueno, pues ahí sí se da ya los datos con muchísimo más detalle y precisión, e incluye información como por ejemplo la que el ministro dijo ahorita que no estaba lista, que es el caso de la regularización, que también se midió, que va a aparecer ya en este informe. Y otra cosa que quizás no hemos hablado es también el tema del crecimiento de la inmigración venezolana. Sí. Donde en términos absolutos es alrededor de 23.000 personas más. En el 2012 aparecen 3.000. Entonces ahí se multiplicó por 7. Lo que no sucede con la haitiana. No es un crecimiento tan importante. Lo que tiene es que este es un grupo de personas que vienen de otro nivel socioeconómico. Y con otras circunstancias. Pues a lo mejor si Venezuela resuelve mañana, se regresan todos. Y también se usa de puente para venir aquí y irse a Estados Unidos. Claro. Don Amílcar. Bien.
Al ministro tengo que aprovecharlo también en otros temas. Parece que él no lo ve mucho en Palacio. No lo ve. Entonces, ministro, se habla de alrededor de un 55% del Producto Interno Bruto de la deuda consolidada en República Dominicana. Ahora vimos que en el 2017 las exportaciones fueron 7,000 y pico de millones menos que las importaciones. Ante eventos externos, la subida del petróleo, los precios del petróleo y todo eso, la disminución de los ingresos, ¿cómo está preparada la República Dominicana para hacer frente a una situación como esta? Mira, voy a comenzar con el tema de las exportaciones. Ya ustedes no quieren hablar más de la encuesta. Sí, vamos a hablar, pero no pida comerciales, que aquí no hay comerciales. Qué bueno. Mira, con relación a lo de las exportaciones. Primero, República Dominicana siempre ha tenido un déficit comercial. Solo en años muy esporádicos no lo ha tenido, después de la muerte de Trujillo. Es decir, estamos hablando de 60 y pico de años de reiterados déficits comerciales. Ciertamente el país exporta poco en términos de mercancías, mucho menos que lo que sería normal esperar por una economía de la magnitud de la dominicana. Ahora, también debemos indicar que la economía dominicana tiene algunas diferencias frente a otras economías, de que no necesita exportar tanto para financiar las importaciones que hace, porque tenemos otras fuentes de divisas. Está el turismo y están las remesas. Con ello se financia las importaciones. De otra manera sería casi imposible tener tantas importaciones como se tienen. Claro está que lo ideal es que tuviéramos exportaciones mucho más elevadas. Aún así, sumándolo todo, las exportaciones de bienes y servicios más las remesas, generalmente terminamos teniendo un déficit en la cuenta corriente, aunque ha habido años en que hemos logrado superar. Pero sí, casi siempre tenemos un déficit, y eso se suple con entradas de capitales, incluyendo el endeudamiento al que tú hacías referencia. Pero el tema del endeudamiento público es un tema real que existe, no quisiéramos que existiera. Existe básicamente porque por más esfuerzos que se hayan hecho, el gobierno no ha logrado aumentar los ingresos en la magnitud en que se necesita para sufragar los costos del presupuesto, y termina siempre operando con algún déficit. Cuando tú tienes déficit, no te queda más remedio que endeudarte. Financiarlo. Y si lo financia, la deuda va a crecer. El gobierno lo que ha venido haciendo es un esfuerzo muy grande para controlar que los niveles de gastos no superen mucho los ingresos, y afortunadamente el déficit del sector público consolidado, que el presidente Danilo Medina lo encontró en un nivel muy elevado cuando llegó, lo ha ido bajando. Se estima que podríamos tener menos de un 2.3% del producto, lo menos del gobierno, del sector público no financiero, menos de un 2.3% este año, que es algo admisible. Eso no es algo que asuste a nadie. Muy bien. Doña Su. Como yo también soy de la sección de economía, me veo obligada a preguntarle al ministro sobre el tema del pacto eléctrico. El gobierno nunca dio una explicación oficial de qué fue lo que pasó, por qué se aplazó la firma. Se ha dicho que en los próximos días se podría volver a convocar. Tampoco se dijeron cuáles habían sido las razones por las que se aplazó esa firma, ni qué es lo que se está esperando para finalmente que las partes firmen el documento. Entonces, no sé si nos pudiera adelantar. Ya,
El pacto eléctrico es uno de los principales pactos a que el país está abocado y que además manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que se ha firmado. Se llevó a cabo un proceso de discusión que yo creo que cometimos pecados. El pecado también fue pretender que se podía poner de acuerdo el 100% de los dominicanos en el 100% de los puntos, y eso no es posible. Entonces se convocó a la discusión a gente que no tenía mucho que hacer ahí en una discusión, y comenzaron a alargar la discusión y a poner periquitos. Y eso hizo que termináramos al final poniéndonos de acuerdo en casi todas las cosas fundamentales, pero siempre hubo gente inconforme con algunas cosas que no se llegaron a consensuar. Ahora, una vez que se hizo eso, lo correcto es que se firme por todos los participantes. Pero en un momento el presidente nos preguntó a los que estábamos conduciendo el proceso de discusión, nos preguntó, acá, si esto conlleva una serie de compromisos presupuestarios que son grandes, que son importantes, y que involucran inversiones y compromisos públicos mucho más allá del 2020, esto no debería ser firmado por todos los partidos que aspiran a gobernar también en adición al gobierno. Ellos participaron en la discusión. Bueno, digo, miren, ellos participaron en la discusión. ¿Y por qué no hacemos un esfuerzo por convencerlos, que lo lean, que lo revisen, para ver si ellos están dispuestos a firmarlo? Porque después corremos el riesgo de que el pacto parezca como un pacto nada más del gobierno con grupos empresariales y la sociedad civil, y que no involucra ningún compromiso para lo que viene después. Y se le encargó a Monseñor Agripino Núñez, que es el eterno negociador y además es el presidente del Consejo Económico y Social, se le encargó tratar de buscar acercamientos con los principales líderes de la oposición a ver si ellos lo firmaban, y en ese proceso estamos. Eso se ha alargado tanto también como se alargaron las discusiones del pacto eléctrico. Nos ha detenido muchísimo tiempo, y eso es algo que no nos gusta, porque hay muchísimas decisiones que están de alguna manera supeditadas a que se haga ese compromiso. Pero no fue algo ingenuo pensar que como dice la teoría económica, que en un proceso en el cual los intereses privados pueden sacar ventaja importante, no iban a primar las condiciones del sector privado sobre las del sector público. Las condiciones del sector privado pesan mucho, definitivamente pesan mucho. Y aquí tenemos un fenómeno que yo le he reclamado siempre a los dirigentes empresariales, que es que cuando van a negociar algún asunto con el Estado, delegan su representación en las partes interesadas dentro del empresariado. Es decir, se va a discutir con el Estado un asunto que atañe al mercado financiero, y entonces ellos mandan a la discusión a los banqueros, cuando en realidad debería ser del empresariado como órgano. Exacto, y como consumidor de productos financieros también. Exactamente. y así por el estilo, eso ocurre muy comúnmente. Entonces eso desvirtúa un poco la negociación colectiva, porque se impone mucho el criterio del que está negociando, que normalmente está defendiendo sus intereses. Claro. Eso de verdad es un defecto que no ayuda mucho a la sana discusión de los grandes temas nacionales. Para finalizar, los datos se van a dar en junio. En junio se va a entregar el informe completo, el ejecutivo y el informe general, ya con otros datos que no pudimos presentar en esa rueda de prensa, que se dio un avance porque ya teníamos esas informaciones que suministramos y quisimos que ya
se dieran a conocer. Pero el informe final que se va a presentar con el UNPA, que es quien está elaborando el informe lo está elaborando el Fondo de Población. Entonces, con sus técnicos, los técnicos que se contrataron, se formó un consejo consultivo, que inclusive te puedo dejar copia del consejo consultivo, que ha estado frente a la encuesta en todo momento, como su nombre lo dice, de consultores también. Hay un consejo técnico que lo preside Wilfredo Lozano, que es el que está trabajando en el informe. Y ahí tendremos mucho material que le será de mucho provecho al país en términos de políticas públicas. Muy bien, pues muchísimas gracias al licenciado Isidoro Santana, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, la licenciada Alexandra Izquierdo, directora de la Oficina Esos son los dos formularios que se usaron. Nacional de Estadística, y el licenciado Francisco Cáceres Ureña, director de Censos y Encuestas de la ONE, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.